no quieren dormir, hijo de puta, se les pide por las buenas, me estoy muriendo. A mí pues en el colegio me dieron una especie de cursillo de primeros auxilios, pero no me pareció muy bueno que digamos. En realidad no aprendí mucho. En el de la Fuerza Aérea, pues que es el de las fuerzas militares, de hecho el curso de primeros auxilios nos los dieron puros guasos. Aprendí algunas cositas, pero otras sencillamente no, porque yo, por ejemplo, le tengo pánico a las agujas. Y cuando nos estaban enseñando a canalizar y a poner inyecciones, a mí yo me maluqué. Me dio la pálida. De hecho, un parcero, porque para hacer eso lo tienen que hacer, o sea, tienen que poner a un soldado a hacer las pruebas. Al primero que sacaron es a un soldado Ibargüen, un parcero de apellido Ibargüen, un Nietzsche. Él era el mayor en cuanto a edad de todo el contingente de nosotros. Tenía 25 años para ese entonces y nosotros apenas teníamos los 18 recién cumplidos. Resulta que Ibargüen pidieron un voluntario y Ibargüen dijo nos iban a enseñar a poner inyecciones con complejo B. Entonces el guaso dio las indicaciones de lo que no se debía de hacer utilizando a Ibargüen. Ibargüen peló el culo, se acostó y el soldado sencillamente, el guaso, pues un guaso es un soldado profesional de antigüedad, comenzó a clavarle la aguja, a decir esto es lo que no se hace y empezó a moverle la jeringa así. Eso, cuando usted pone la aguja, vea, le decían a uno, vea, marque la nalga como en una cuadrícula, tiene que ponerlo muy lejos, lo más lejos posible del centro. Si no estoy mal, cuatro dedos hacia abajo de la pelvis, hasta donde recuerdo. Entonces el man cogía y decía, ustedes lo que no pueden hacer es lo siguiente, nunca claven la aguja así. Y le tiraba la aguja en el cuello a Arwen, man. ¡Pra! ¿Sí ven? Porque el chuzón puede quedar irregular y la sacaba. ¡Prum! Tienen que clavarla así. Entonces ahí sí la clavaba normal. Yo apenas veía a Ibargüen acostado así, haciendo fuerza, weón. Entonces le clavó la aguja normal. Pues la jeringa normal. Y entonces eso quedó así medio clavado. Entonces le digo, cuando una vez que ustedes ya tengan la aguja clavada, nunca por nada del mundo le hagan así. Y empezó a pegarle a la jeringa, man. La jeringa se iba de un lado para el otro. Porque se corre el peligro de que la aguja se quiebre y se quede adentro. Entonces nunca hagan esto. Y Ibargüen, papi, uy, ese marido nos miraba con unos ojos de sáquenme de aquí, mano. La jeringa estaba llena de complejo B. Bueno, lleno no, tenía la dosis indicada de complejo B, con la que nos iban a dar la instrucción militar de primeros auxilios. El complejo B, no sé si ustedes alguna vez hayan aplicado esa mierda, eso duele mucho, parce. Y entonces imagínate, el marica le dijo, entonces vea, cuando ya tengan la aguja bien, que ya la tengan clavada como es, y no hagan este tipo de vainas, lo que les acabo de contar, no vayan a aplicar esto de así de a poquiticos, y empezó a aplicarle complejo B así de a poquiticos. No tiene que ser de a poquitos, tienen que hacerlo todo así completo. Hasta ese momento ya Ibargüen tenía prácticamente la lágrima en el ojo, marica. Ibargüen estaba así, boca abajo, mano, así. No, entonces le aplicaba de a poquitos y esa mierda arde. Entonces cuando dijo tienen que aplicarla completa, el marica y ¡pum! Le hizo hacia presión. Ibargüen hizo así. Yo recuerdo que Ibargüen levantó la cabecita así como y se desmayó, güey. Cayó al piso y todos nosotros como que ¡oh! Y el soldado que es que este negro marica se nos desmayó. Enfermero, tráigame alcohol y un algodón. Entonces trajeron alcohol y un algodón y el guaso embadurnó el algodón y se lo puso en la nariz. Y Ibargüen se despertó y llega y le dice, ¿qué mi Nietzsche? ¿Qué me le pasó a mi hermano? Y Ibargüen ahí mismo, no, marica, eso me dolió mucho. Va para el puesto, no pasa nada, no pasó nada, ¿está bien? Sí, yo estoy bien. Para el puesto y sigue oliendo el algodón. Y Ibargüen se devolvió. Ibargüen era el convito mío, entonces se devolvió, se parció con el otro. Y yo, ay, negro, con horra, ese piro tan bruto. Es que, uy, me está doliendo tanto el culo. Esos manes son tesos. Vuelvo y les repito, esos soldados son así de toscos, de bruscos, porque es que les toca. O sea, están en medio de un enfrentamiento, se les toca canalizar un marica. Esos no puede ponerse, ay, mi amorcito, esos maricas, las balas cruzándoles por encima, esos maricas, ay, ¿qué opa? Pum, canalizado con horra la inyección. A esos maricas les toca por obligación. Ustedes no se imaginan la cantidad de soldados heridos que salen día a día de las montañas colombianas, perro. Eso no lo muestran en las noticias, pero es abismal. Muy el complejo B, ¿para qué sirve? Mi hermano, yo en realidad técnicamente no sé para qué sirve, pero eso se lo aplicaba a uno para estar melo de energía. Uy, paso te ponía vos, o sea, no te ponía vigas, o te ponía vos enérgico y aguantabas el uso y el abuso. Cuando uno es un recluta, uno sufre mucho porque usted mantiene con hambre, mantiene con sueño y usted es un zombie, usted prefiere la muerte, hermano, pues a seguir con ese suplicio, weón. Imagínate que nos dijeron que si nos queríamos aplicar complejo B y a mí me habían dicho, papi, el complejo B lo pone remelo, pero eso duele mucho y yo estaba tan mal físicamente, gonorrea, porque ya no, mano, es que el servicio militar es algo muy pesado, al menos los 3 primeros meses, esa mierda es súper difícil, weón, es muy, muy complicada y más que todo por el
contraste de pasar de la vida civil a un régimen militar. Esas fueron las primeras 3 dosis que me aplicaron porque es día por medio. Es un tarrito, ¿cierto? Es un tarrito que tiene un líquido y te tienen que aplicar ese tarrito básicamente en 3 días y te lo aplican en dosis de 2 milímetros. No recuerdo muy bien cuánto es la dosis que te tienen que aplicar por día. Y papi, así fue la primera vez. Uy, papi, eso es un dolor horrendo, mano. Usted siente que le quema todo el cuerpo y que le coge como... Es como si te metieran, la verdad, se siente como si te metieran una patada en las huevas. Se te encalambra la parte de atrás de la espalda y vos no sos capaz de doblar la pierna y te duele horrible y usted camina cojo y uy, gonorrea. Y eso es día por medio. Resulta que cada dosis te duele más. Si la primera se siente como una patada en las huevas, la segunda dosis se siente como 2 patadas en las huevas y la tercera como 3 patadas en las huevas. Es una gonorrea. Pero eso, papi, te deja así. Pasó muchísimo tiempo y yo quise acceder a una segunda dosis, pero pasó mucho tiempo, pasaron por ahí 4 o 5 meses. De hecho, yo en ese momento ya era dragoneante. Y a mí ya me tocaba llevar a los soldados a que se aplicaran complejo B y toda la cuestión. Y yo, me voy a poner porque yo estaba todo juicioso con el ejercicio. Ya uno de dragoneante no lo ponen a voltear por lo general. Entonces yo hacía ejercicio a convicción. Yo me iba para las barras, me iba y levantaba pesitas y toda la vuelta. Yo estaba, pues a mí me gustaba el ejercicio. Y yo dije, me voy a aplicar otra dosis de complejo B, hombre. Y llega esa enfermera y por salir rápido de las dosis me aplicó más de lo que se debía. Por lo general son 2 miligramos o milímetros, es que no sé cómo es la medida. Son 2 centímetros cúbicos cada dosis y yo recuerdo que esa vieja me aplicó como 3 o 4, no recuerdo muy bien. Que de hecho yo le dije, esa sí es la dosis. Y me dijo, sí, me dijo, sí, tranquilo, no me preocupe por eso, soldado. Pero me aplicó esa dosis, mano. No es normal que yo sufra de dolores de cabeza. Nunca en mi vida he sufrido dolor de cabeza. El día que yo tengo dolor de cabeza, yo me preocupo porque es que no es normal en mí. Y me cogió una jodida migraña, huevón. Uy, esa es la única migraña que yo he tenido en mi vida. Una semana completa, huevón. Con el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Perro, yo no era capaz de comer. Estaba fotosensible, es decir, que la luz me hacía daño. Yo vomitaba. Se me venía la sangre por la nariz. Mano, con decirles que la primera noche yo no podía dormir del dolor de cabeza y como a las 2 o 3 de la mañana me tocó llamar al camioneto de servicio por el radio a que me llevara a sanidad militar porque yo sentía que la cabeza se me estaba partiendo literal. Me tuvieron que canalizar y solamente canalizado fui capaz de dormir. Al otro día me levanté como a las 9, 10 de la mañana y volví a bajar al grupo de seguridad. Como a eso de las 3 de la tarde me cogió otra vez ese dolor de cabeza, mano. Toda una semana me tocó dormir canalizado solo porque esa vieja se le fue la mano en la dosis, parce. Imagínense que para empeorar las cosas, vuelvo y le repito, yo era dragoneante de la instrucción militar. Éramos más o menos unos 8 dragoneantes en la instrucción militar, es decir, con los reclutas. Nosotros éramos los que los entrenábamos, básicamente se podría decir. Y, brother, yo un día estaba durmiendo y le dije a uno de los dragoneantes, a Navas, que Navas dormía en el catre abajo mío. Le dije, Navas, hágame un favor y le dice a los soldados que no hagan bulla porque estoy que me muero del dolor de cabeza. Entonces Navas cogió y les dijo silencio en el alojamiento, se acuestan ya o los saco a trinar. Y marica, los soldados se quedaron callados y empezaron a extender las camas y poco a poco comenzaron otra vez a hacer bulla y a hablar y una gonorrea por allá se rió todo duro. ¡Ah! Para acabar de empeorar la cosa, me coge ese mal genio, mano, y me paro yo ese catre con migraña. Yo sentía, se los juro, que la cabeza se me estaba partiendo y me dio tanto mal genio, weón, que me paré el catre y empecé a gritar: ¿No quieren dormir, hijo de putas, o qué? ¡A tierra, gonorreas! Mano, de la rabia que tenía yo. ¡A tierra! ¡De pecho! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¿No quieren dormir, hijo de putas, o qué? Se les dice por las buenas si ustedes no entienden. Uy, papi, yo con ese dolor de cabeza, se me vino la sangre por la nariz y yo seguía gritando, weón. Les metí una trinada gonorrea. Mano, ¿sabe que las celosías, las ventanas del alojamiento, sudaban, marica? Porque eso era en Río Negro. En Río Negro hace frío. Y cuando el vapor o el calor se concentra mucho, las ventanas comienzan a sudar. Perro, yo con la nariz botando sangre y yo limpiándome así. ¿No quieren dormir, hijo de puta? Se les pide por las buenas. Me estoy muriendo de este hijo de puta dolor de cabeza. Y ustedes con la bulla. Mano, los puse a hacer de pecho, los puse a hacer sentadilla, los puse a hacer saltar y los puse a hacer de todo lo que se me ocurrió, gonorrea. Y yo, ¿quieren dormir? Sí, mira, odiante, 5 y no veo una hijo de puta cabeza. Papi, son maricas ahí mismo para los catres, weón. Y cuando uno dice 5 y no veo una cabeza, es que se tienen que tapar con una sábana. A uno le dan la tricolor, que es la cobija, y le dan una sabanita de mierda ahí azul, al menos en la Fuerza Aérea azul, y entonces se tienen que poner eso así para taparse la cabeza. Y papi, me jodió aún más. Ese día
como a las 12 de la noche más o menos, porque los soldados se acuestan a eso de las 7:30, no, como a las 8, como a las 8 se acuestan los soldados, como a las 12 de la noche yo estaba llorando en el catre mío, mano. Yo otro día que me tocó y me pasanidad en la camioneta de servicio a que me canalizaran, huevo. Y yo no era de tratar mal a los soldados, no, yo se los juro, muchachos. De hecho, a mí los soldados me llevaban la buena porque yo no los trataba mal. Si algo he tenido yo claro en la vida, tuve claro yo en la vida militar, es que usted no puede castigar a una persona por hacer bien su trabajo y no lo puede castigar por hacer mal su trabajo, porque entonces él se va a confundir y va a decir, ¿cómo así? Yo me porto mal y me castigan, y me porto bien y me castigan. Entonces yo tenía eso claro y yo era bien con los soldados, yo era muy estricto, eso sí, yo era súper estricto y yo para los ejercicios físicos, porque yo no tiraba a dañalos, yo tiraba que amanecieran molidos. De hecho, a muchos de ellos les gustaba cuando yo los trinaba, porque ellos sentían que en realidad estaban fortaleciéndose y no como gastando el músculo ahí porque sí. Yo era muy estricto, pero yo era buena gente, yo entendía, yo también fui soldado, fui un recluta y yo no quería cometer las mismas injusticias con ellos que habían cometido conmigo. Entonces, a mí la verdad, la mayoría de los soldados me marchaban bien. O sea, no faltaba pues con el que yo me llevara la mala, pero en la mayoría me llevaba bien, huevón. Y perro, cuando yo tenía buena voz de mando. De hecho, la voz de mando, cuando formaban que yo tenía que dar parte de eso, atención, firre, aline, jarra. Marica, tener voz de mando es, no, a ver, usted se ponía a ver soldados, de pronto los que prestaron servicio militar acá. Hay superiores, oficiales y suboficiales que no tienen voz de mando. Ahora imagínese un soldado que viene de la civil. Y cuando la voz de mando, o sea, es como de liderazgo, ¿entienden? Es como una voz de liderazgo y por la manera en como usted habla, le hacen caso. Nosotros, por ejemplo, teníamos un comandante del grupo de seguridad de apellido Garzón. El man se notaba que era re homosexual por encima y el problema no es que fuera homosexual, es que la voz de mando de esa manera literal, y no le estoy diciendo mentiras, era un coronel. Decía, buenas tardes mis soldados, así tal cual como les hacía así. Buenas tardes mis soldados, atención, FIR, así, atención, FIR, aline, ar. Marica, ¿qué están mandando? Somos soldados, papi. A mí me importa un culo si a usted le gustan los manes. Mande bien, hijo de puta. Y luego de ese coronel, llegó un coronel de apellido Bocanegra. Ese man era comando. Él pertenecía, antes de llegar al grupo de seguridad de nosotros, a las AFEAUR, que las AFEAUR son los cacaos de Colombia, son las fuerzas élites de Colombia, son las fuerzas especiales que agrupan Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Infantería Marina y Policía, todo en una misma agrupación. Ese man era la puta hostia, era un man calvo. Usted veía a ese man y era el prototipo de militar que usted toda la vida ha tenido en la cabeza. La voz de mando de ese tipo, huevón. Papi, nosotros de cambiar a Garzón, que era atención, FIR, y que llegara a Bocanegra. Buenas tardes, mis comandos. Atención, FIR, aline, arra, saque pecho, mi soldado. Uy, pa. Uno ahí mismo, usted sentía como como esa adrenalina, como gonorrea, vamos a irnos a dar pala, hijo de puta. Así. Mano, el cambio es brutal, huevón. Y cuando los dragoneantes o los soldados tienen esa voz de mando, se siente. En las filas, eso se siente, huevón. O sea, se siente como la energía, como qué chimba. ¿Sí me hago entender? Entonces, a mí me iba bien con la voz de mando porque yo estaba en peliculado y a mí me gustaba la vuelta. De hecho, él nos decía, o sea, uno más o menos generaba confianza con él porque yo también entraba a las oficinas porque yo en una época hice parte del régimen interno por lo de ser dragoneante. Y el marido a veces se parchaba a hablar con uno y decía como que, pues, como, no, estoy aburrido en esta oficina, deberían de mandarme pa'l monte. Decía ese marica, deberían de mandarme pa'l monte. Qué pereza estar aquí encerrado en esta oficina con este papeleo. Yo, por ejemplo, cuando recién comencé a prestar servicio militar, el comandante del escuadrón era un man de apellido Pozo, era un caleño. Mi teniente Pozo, qué gonorrea de comandante, parce. Esto es un contraste. Bocanegra fue el mejor comandante que tuvimos. Mi teniente Pozo, una mierda. Llegaba todos los días borracho, weón. Imagínense que antes de jurar bandera, llega una delegación de militares a hacerle una especie de examen a los soldados para ver si ya están preparados para jurar bandera. Faltaba más o menos una semana para que la delegación llegara y a nosotros no nos habían enseñado un carajo. En una semana, mi teniente Pozo, a punta de trasnocho y de trabajo físico, nos preparó para todo lo que teníamos que aprender. Nosotros todos los días nos acostamos, y estamos hablando de que los militares se acuestan a las 8 de la noche más o menos. Todos los días nos acostábamos a las 2, 3 de la mañana. A nosotros nos pusieron a aprendernos algo que se llama el decálogo de seguridad con las armas de fuego. Son 10 puntos solamente, pero son puntos largos. Y es básicamente algo que usted tiene que tener claro cuando usa armas.
Eso nos lo aprendimos en una sola noche. Y yo recuerdo, nos lo aprendimos a punta de flexiones de pecho. Imagínate que mi teniente Pozo nos puso en posición de revista y nos tendió para hacer flexiones de pecho. Eran más o menos las 2 de la mañana. Y siempre que hacíamos una flexión de pecho, teníamos que decir uno de los puntos del decálogo de seguridad con las armas de fuego. Entonces decía, abajo, arriba, número 5, decálogo de seguridad de las armas de fuego. Y teníamos que decirlo, abajo, arriba, número 2, abajo, arriba, número 8, abajo, arriba. González bajaba, estábamos tan cansados, porque la pesadilla comenzaba desde las 6 de la mañana. Estábamos tan cansados, weón, que González, cuando decían abajo, arriba, González se quedaba durmiendo. O sea, se bajaba así y se quedaba dormido. Arriba, y yo subía y González así. Y a mí me tocaba despertarlo. Gonzo, 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 Gonzo. Ah, gonorrea. María, no te quedes dormido que nos ponen a comer más mierda. Duro cuando los pobres soldados se despencan. A nosotros, yo nunca me despenqué, jamás. Pero a mí se me despencaron 3 compañeros, entre uno de ellos, Herrera, que era muy cercano a mí. ¿Qué es despencarse? Despencarse es como desmayarse, pero es diferente a desmayarse porque la persona está consciente de todo. Uy, eso es muy raro. Haga de cuenta que usted está de pie y lleva de pie por ahí 4 horas, que no es imposible que suceda porque así es las fuerzas militares. Y la persona de un momento a otro se cae, pero está despierta. Entonces se cae e intenta como pararse, pero sencillamente no puede. Yo no sé cómo explicar eso, la verdad. Y sucedía mucho, más que todo cuando estaba haciendo mucho calor. Nosotros una vez fuimos a hacer honores en la relación, pero de los oficiales. Nos tenían ahí como unos maricos vestidos de gala y con el fusil haciendo simplemente honores para que esos manes, no sé para qué, güey, puto. Y perro, ¿cómo es que estábamos ahí? Y Herrera estaba aquí al lado mío y ese marico de un momento a otro yo vi que uno se tiene que quedar quieto con el fusil así. Y yo vi que ese marico de un momento a otro como que hizo así, yo, ay, gonorrea, ¿qué pasó? Cuando Herrera quis que, ¡pum! Y cayó, mano, al piso. Y yo veía, mano, y lo peor de todo es que uno no puede hacer nada, huevón. El soldado cae al piso y los otros tenemos que seguir ahí parados como si no hubiera pasado. Y nosotros ahí, Herrera ahí en el piso, y yo, ay, gonorrea, Herrera. Y ese marica veía yo que se trataba de parar y se volvía a caer. Y yo, ay, gonorrea. Entonces el coronel, que era el que estaba al mando de la relación, nos gritó, soldados, cojan a ese pobre soldado que se despencó ahí. Entonces ahí sí soltamos el fusil. Y, uy, Herrera, y Herrera así. Qué pesar, weón. Entonces lo cogimos, nos lo llevamos por una cerita y lo sentamos ahí a que cogiera color, porque estaba todo pálido. A mí me dejaron como 3 horas de formación con un solazo y calvos. Ah, bueno, nosotros nos hicieron lo mismo. Y de hecho a los parceros, el sol de Tierra Fría, vuelvo y le repito que yo presté en Río Negro en el Comando Aéreo de Combate número 5, el sol de Tierra Fría es muy pesado. Imagínate que una vez, es que eso es la tortura. Uno entiende, le están sacando callito al soldado porque la guerra no es fácil, la guerra es dura. Nos pusieron a formar en un hijo solazo, nos hicieron quitar la gorra. Parce, nos dejaron tanto tiempo formando en Plaza de Armas sin gorra y calvos porque nos habían acabado de hacer la chuler. La chuler es el mutilado militar, que a un parcero mío le salió literal una ampolla en la cabeza, pero no una ampollita. No una ampollita de esas que le salen a uno en los dedos y en la mano, no, una ampolla en el cráneo, mano. Ese man se ponía la gorra y se ponía a llorar del dolor, perro. De hecho, el teniente Pozo del que les hablé ahorita, ese man, después de ser el comandante de nosotros, el peor comandante del puto mundo, justamente él nos llevó al Viter. El man se fue a hacer el curso de lancero, volvió vuelto mierda. Ese curso de lancero dura como un mes, si no estoy mal, un mes y medio, algo así. Yo recuerdo que el man se fue de la base, entonces nos cambiaron de comandante de escuadra. Cuando ese man volvió a la base después del curso de lancero estaba chupado, raquítico, esquelético. El man estaba así chupado. Y el camuflado apenas le quedaba así todo holgado. No nos decía ni chimba. El man cogía y se sentaba ahí en la base de nosotros, en la Plaza de Armas, habían como unas especies de banquitas a los lados que colindaban con un jardín. Mi teniente Pozo todos los días en la mañana estaba sentado en esa banquita, así, recibiendo sol, así. Y uno pasaba y mi teniente, buena tarde. Y llegaba y lo miraba uno y, unos días, soldado. Y nosotros, uy, madre, ¿qué le pasó a mi teniente Pozo? Ah, es que acabo de llegar de curso de lancero. Y ese marica así pasa. Uno de los mejores amigos de Daniel Tangarife, que es como el hermanito mío básicamente, que él fue suboficial del ejército, el que se fue para la Legión extranjera, él pidió la baja en compañía de un parcero de él que era de Cúcuta, el Mono. El Mono es lancero. O sea, imagínense que una de esas cosas que me contó es que les hacían un simulacro de secuestro, pero no les decían que los habían secuestrado. Es decir, ellos estaban en entrenamiento, estaban en monte, pernotando y toda la vuelta, y les llegaba algo así como la guerrilla. Y como ellos no tenían armas reales, porque creo que ese curso no se hace con armas reales, o bueno, no sé cómo es la cuestión, les llegaba la guerrilla y los secuestraban y se los llevaban para un campamento y los trataban literal como si fueran prisioneros de guerra. Les pegaban de verdad, les sacaban sangre de
los golpes, los ponían a comer del piso, a comer mierda, huevón, los ponían a dormir en pantano, o sea, como si literal los hubieran secuestrado, huevón. O sea, decía él, me metí unos tablazos en la espalda que yo no era ni capaz de caminar, huevón. Y yo, y Mari, ¿cómo así? Y me decía, sí. Y a un parcero mío le metió un tablazo en la cara y lo reventaron todo. Y parce, eso es mera vuelta, hermano.